Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio a la doctora Lorena Rodríguez. Ella es infectóloga de la Secretaría de Salud, profesional en el Hospital del Niño, y nos viene a hablar del tema de la rickettsiosis, el problema que nos están generando las garrapatas. Buenos días, doctora. Buenos días, Jesús. ¿De qué tamaño es el problema? Platíquenos. Pues muy importante, dado que esta enfermedad que se transmite por las garrapatas es muy grave. Entonces, si bien es cierto que no tenemos muchos casos en la ciudad, es un problema con el que venimos trabajando desde hace 10 años y tenemos temporadas de alta cantidad de casos y temporadas que baja, pero la característica principal es que esta enfermedad, si no se detecta a tiempo, es muy grave, potencialmente mortal. Llevamos 7 decesos en el estado, 6 de ellos aquí en Saltillo, tan solo en lo que va del año. Sí, desafortunadamente hay años en los que estas situaciones ocurren. Desde el 2012 empezamos con los casos, sobre todo aquí en la región sureste. Quiero contarles que esta enfermedad pues es milenaria, pero en el estado de Coahuila solamente se conocía hacia la comarca lagunera, en Torreón y toda esta región. Y eso se conoce desde el siglo pasado, la década de 1940. Pero aquí específicamente en la ciudad de Saltillo, desde el 2012 empezaron los casos. Antes nunca los habíamos reportado. O no lo habían detectado tal vez, doctora, porque yo desde que soy pequeñita me tocó ver los perros callejeros con Sí, garrapatas, probablemente. ¿no? La realidad es que, bueno, efectivamente tenemos un problema, sobre todo con los perritos callejeros que pueden estar infectados con garrapatas. No todas las garrapatas tienen la infección, ¿verdad? Entonces eso también es un tema, pues, diferente. No porque tengamos contacto con un perrito o con una garrapata, ya será un hecho que podamos tener la enfermedad de rickettsiosis, pero sí es algo que hay que estar ¿La garrapata investigando. surge nada más en los perritos o en alguna otra mascota? Hay muchas garrapatas de muchos tipos diferentes, especialmente la que transmite la rickettsia solo es la de los perritos. La garrapata que le conocen como garrapata café, esa es la que transmite la rickettsia. ¿Qué recomendaciones a las familias, a los hogares? ¿Cuáles son las recomendaciones básicas ante esta situación? Bueno, es importante también entender que este tipo de enfermedad no tiene vacuna. Tiene un tratamiento, pero no vacuna. Así es que efectivamente lo más importante es prevenir que haya un riesgo de mordedura de la garrapata. Si tienen mascotas, pues por supuesto llevarlos al veterinario, tener toda la cartilla como tal de vacunación de las mascotas al día y todas sus revisiones. Si no tienen mascotas, pero ocurre que en la colonia está este perrito callejero que nadie lo tiene en su casa, pero que todos alimentan, No, un perrito, ¿verdad? muchos. O más de un perrito, esto ocurre frecuentemente. Entonces hay que estar atentos a nuestras casas. La garrapata está en el perro porque se alimenta de un animal de sangre caliente, pero si la garrapata se desprende del perro, va a buscar otro animal y ahí es donde el humano entra como un huésped accidental, le llamamos. Entonces, si sabemos que en nuestra colonia hay perritos con garrapatas, pues todo el tiempo tenemos que estar revisando en nuestras casas, las garrapatas pueden estar por ahí escondidas, debajo de los colchones, etcétera. Si salimos al parque, al jardín a jugar, pues utilizar repelente, de preferencia utilizar pantalones largos, mangas largas y regresando a casa revisar que no tengamos la sospecha de alguna garrapata, especialmente en los niños. Porque las garrapatas desde muy pequeñas pueden contagiar, entonces son muy pequeñas, no nos damos cuenta, la mordedura de la garrapata no duele, eso también es importante, y buscan sitios un poco ocultos como la implantación del cabello o sitios que no estamos acostumbrados a revisar. Hay que revisar la higiene diaria, ¿verdad? Baño diario, etcétera. Y esto del repelente me llama mucho la atención. Sí, hay funciona. de muchos precios. Sí, funciona, pues el repelente que contenga DEET, que comercialmente creo que viene en un frasco así naranja, funciona muy bien. No hacen daño a la salud los repelentes. No hace daño a la salud, no. Eso hay que dejarlo muy claro, porque muchas mamás dicen, no, yo no le pongo eso a mi hijo. No, hay que utilizarlo, Más sobre vale todo el si nos repelente. exponemos así a sitios, jardín, campamentos, etcétera. Hay muchas colonias donde hay parques y que la gente acostumbra a ir a caminar, pero también las personas acostumbran sacar a sus mascotas a caminar.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, pues estar muy alertas, o sea, el que tenga una mascota, ser muy responsable y estarlo todo el tiempo revisando y llevándolo a sus chequeos con el veterinario, y quien no tenga una mascota pero ha visto que hay perritos cercanos a su casa, pues estar revisando en casa, la higiene en casa y estar Doctora, revisando. en cuanto a los síntomas, también me salta muchísimo porque muchos se parecen a otras enfermedades que ya tenemos y que ahorita estamos pues todos asustados también con ese tema. Efectivamente. ¿Cómo hacerle, no? Y que no se llegue a complicar. Efectivamente, la verdad es que este es un problema también muy serio porque es difícil detectar en los primeros días de la enfermedad. Todos los pacientes, o pues más del 90%, van a tener fiebre. Esa es la primera queja. El síntoma de la fiebre, dolor de cabeza, puede haber malestar general del cuerpo, dolor de las articulaciones, los músculos. Muchos niños sobre todo, pero esto también pasa en adultos, se quejan de náuseas, dolor abdominal, a veces un poco de dolor de garganta. Efectivamente, eso en los primeros días se puede confundir con cualquier cosa, con COVID, con cualquier otro tipo de infección respiratoria, con cualquier otro tipo de infección gastrointestinal. Entonces, siempre hay que tener en mente avisar al médico o cuando acudimos a solicitar una atención médica, si tenemos pues mascotas o hemos visto garrapatas por ahí cercano al domicilio o perritos callejeros. Después de 2 a 4 días de que la fiebre está persistente, porque suele ser una fiebre difícil de controlar, aparece una especie de rash, un sarpullido, unos granitos que casi siempre aparecen entre las muñecas y los tobillos. Independientemente del lugar donde te picó la... Independientemente, exactamente. A veces la picadura ni se ve, o la mordedura de la garrapata como tal, no se observa, pero empieza pues le llamamos rash o exantema, es como un sarpullido, la gente lo conoce así, son manchitas o puntitos rojos que van cambiando, se van haciendo más color marrón. Pero ahí ya es inmediato ir al doctor, al hospital. Ahí ya es muy importante acudir a la atención médica y es muy importante que revisen. Siempre sale las lesiones tanto en las palmas de las manos como en las plantas de los pies. Puede estar en todo el cuerpo, pero ese es un dato muy importante y muy característico porque hay otro tipo de enfermedades que respetan las palmas y las plantas. ¿El problema se presenta más en temporadas de calor que en temporadas frías? En realidad, aquí en nuestra región no tenemos una estacionalidad predominante. Sí es cierto que en otro tipo de regiones se ha mencionado entre abril y septiembre como la época de mayor afectación, precisamente por actividades al aire libre u otro tipo de acciones con los animalitos, pero nosotros aquí hemos tenido casos durante todo el año, incluyendo en épocas de invierno, entonces no debemos de confiarnos. ¿Qué tipo de fumigación se puede hacer? ¿Con insecticidas normales? Sí, se puede hablar a su compañía de preferencia de fumigación normal para fumigar dentro y fuera de casa, eso también ayuda muchísimo. ¿El insecticida que compro en el súper puede funcionar? Sí, que también contenga DEET, sí. Ponerlo en las puertas, en los marcos, en los patios. Incluso, sobre todo en los patios donde tienen, por ejemplo, estas bardas de block, la garrapata puede meterse entre uno y otro. Ahí funciona también, por ejemplo, colocar cal. Y más si los vecinos tienen perros. Sí, así es. Y más si los vecinos tienen perros. Y Así ahora hay es. vecinos que no les limpian a los perros. Sí, Doctora, desafortunadamente. ¿y cómo es el tratamiento luego de, lo que nos puedas compartir, luego de que pues ya me detecto estos síntomas que me dices? ¿Voy al doctor, al hospital? ¿Me van a dejar ahí en el hospital? Dependiendo. Si estamos hablando de los primeros 3 o 4 días de la enfermedad, casi siempre es suficiente un medicamento tomado, que es el mismo medicamento para niños y adultos, se llama doxiciclina. Tomándolo, eso debe de ser suficiente para que se resuelva. Tiene que ser recetado. Tiene que ser recetado, es un claro, antibiótico. Definitivamente no se vende sin receta. Entonces, con esto es suficiente. Cuando el paciente ya pasó de 4 o 5 días, normalmente ya está muy grave, porque esta enfermedad afecta todo el cuerpo. Entonces, pueden tener manifestaciones incluso a nivel del sistema nervioso central, manifestaciones de sangrado u otro tipo de alteraciones. El tema es urgente. Donde, por supuesto, se necesita hospitalizar a los pacientes, tratar de administrar el antibiótico, pero por la vena, y otros medicamentos, pues, para lograr su estabilidad. Doctora, ¿usted dónde consulta para la gente que requiera de alguna consulta particular? ¿Dónde consulta usted? Sí, en el Hospital Cristus Mugarzas, es el consultorio 226. Bueno, pues ya
Ya escucharon a la doctora, importantes sus recomendaciones y sus puntos de vista, y no lo tome a la ligera. Es un problema muy serio y tenemos que colaborar entre todos a mantener la salud de las personas. Definitivamente es un tema que hay que tener mucho cuidado. Higiene ante todo, ¿no? Así es la es, clave, me sí. parece. Higiene, revisión, si tenemos contacto con algún perrito, siempre estar atento de que no haya garrapatas. Muy bien. Muchas Gracias, gracias. doctora. Gracias a Esta es su ustedes. casa. Gracias. Y vamos a requerir de su opinión muy seguido, así que por aquí la vamos a ver pronto. Muchas gracias. Vámonos a un corte, regresamos. Tenemos mucha más información para ustedes esta mañana.